Dios les bendiga, hermanos y amigos. Mateo capítulo 23, otro capítulo más en las Escrituras que vamos a estudiar. Vamos a ver y escudriñar lo que la palabra del Señor nos muestra. En Mateo capítulo 23, un tema donde el Señor Jesús advierte a la multitud contra los escribas y contra los fariseos, contra quienes pronunció graves advertencias. Vamos a leer la palabra del Señor, donde el maestro acusa a estos escribas y fariseos por sus actos ilícitos que hacían, hermano, muchas veces escondidas y muchas veces en público, tapándolo eh, con una tradición que ellos llevaban a cabo. Dice la palabra del Señor en el verso 1, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos de las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí, pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Hay de vosotros, guías ciegos, ¿qué decís? Si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él, y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Amados hermanos, este capítulo marcó el fin de los enfrentamientos entre el Señor Jesucristo y los dirigentes religiosos. El Señor advirtió a las multitudes sobre ellos y luego les denunció en términos que no se equivocaba. Nunca pronunciaron los labios del Señor palabras tan sarcásticas para una condenación implacable para estos hombres y tan merecida para ellos. Jesús habló, hermano, a estos grupos, pero habló sobre los escribas y los fariseos. Estos endurecidos oponentes de Jesús escucharon, pero en un momento Jesús había terminado de hablar con ellos. Simplemente ya no quiso entablar plática con estos hombres, y en vez de eso, hermano, ahora el Señor Jesús quiso dirigirse y advertir a la multitud y a sus seguidores acerca de estos hombres. El verdadero objetivo, hermano, de todo el discurso era la multitud y sus discípulos, que necesitaban liberarse del legalismo farisaico que los tenía atados. Algo, hermano, que tenía atada
a la población judía. Tal vez un año antes el Señor Jesús había empezado a denunciar a los fariseos acerca de lo que estos hombres hacían, cuando les dice en Mateo capítulo 15, versos 7 y 8, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. El Señor Jesús posteriormente advirtió a sus discípulos sobre las enseñanzas de los fariseos y de los saduceos. Ahora sus advertencias y denuncias eran públicas. Toda persona presente podía escuchar lo que el maestro hablaba acerca de estos hombres. Hay algo que muestra supuestamente el Talmud, un libro judío o un libro de mandamientos judíos. Ahí se nombran 7 tipos diferentes de fariseos, 6 de los cuales actuaban conforme a la tradición y conforme a su conveniencia. Solamente uno de ellos, hermano, hacía las cosas bien. El fariseo que llevaba todas sus buenas obras y justicias en el hombro para que todos las vieran, que siempre tenía la intención de hacer buenas obras, pero siempre podía encontrar una razón para hacerlas cuando la gente lo viera. Solamente cuando iba a ser visto es cuando este fariseo obraba para hacer buenas obras. Dentro de los grupos de los fariseos encontramos, hermano, al fariseo temeroso de Dios, el que realmente amaba a Dios y hacía buenas obras para agradar al Dios que amaba. Yo creo que dentro de este grupo, hermano, podemos alinear al maestro Gamaliel, alguien que instruyó al apóstol Pablo cuando todavía era Saulo de Tarso, pero el maestro Gamaliel fue quien puso un alto, hermano, al concilio que estaba juzgando a los discípulos y después de haber sido golpeados y les prohibían de hablar acerca del Señor Jesucristo y el Evangelio, el maestro Gamaliel se levantó y les dijo a estos hombres que ya los dejaran en paz, porque no vaya a ser que estaban peleando contra Dios, porque si lo que estos hombres hacían era de Dios, iba a permanecer, pero si no era de Dios, se iba a desvanecer. Por eso es que pienso que podemos alinear al maestro Gamaliel dentro de esta línea de los fariseos que en realidad amaban a Dios, hermano. Después de esto, hermano, el maestro se dirige a la multitud diciendo que todo lo que les digan guardéis, que guarden, tenían que guardarlo, y todo lo que tenían que hacer, tenían que hacerlo. Jesús dijo que los escribas y los fariseos merecían respeto, no por su conducta, hermano, sino porque en la cátedra de Moisés se sentaban. Estos hombres deberían de ser respetados porque tenían un oficio de autoridad ordenado por Dios, no dejando que la ley de Moisés pierda su autoridad ante ustedes debido a esos hombres perversos. Era lo que el Señor estaba diciendo prácticamente a estos hombres, que tenían que obedecer a los discípulos y al pueblo. Tenían que obedecer lo que les decían que hicieran, tenían que hacerlo, les decían que tenían que guardar, tenían que guardarlo. La cátedra de Moisés, hermano, en las sinagogas tenían un asiento de piedra en la parte de enfrente donde se sentaba el maestro con autoridad. Los judíos hablaban de la silla de la cátedra del maestro como nosotros hablamos de la silla del profesor. Estos hombres tenían un lugar ahí especial para la persona que les enseñaba. En este caso decían que se sentaban en la cátedra de Moisés. Al sentarse en ese lugar, daban las enseñanzas que Moisés había dejado, hermano. Estos hombres fueron cuestionados porque ataban cargas pesadas y difíciles de llevar a los hombres, hermano. Los escribas y los fariseos eran malos ejemplos porque esperaban más de otros que lo que ellos mismos podían hacer. Ellos atacaban, hermano, con cargas pesadas a los seguidores, hermano. Sin embargo, ellos no querían mover ni un solo dedo.
Las cargas de los líderes religiosos contrasta pronunciadamente con la carga que el Señor Jesús anunció. La carga de los líderes religiosos, hermano, era una carga que ni siquiera ellos podían llevar, pero la carga del Señor Jesús dijo que su carga era ligera, que su yugo era fácil. Era algo muy diferente la carga de los fariseos a la carga del maestro. La primera acusación contra estos líderes religiosos podría aplicarse a muchos líderes religiosos en la actualidad, hermano. Muchos enseñan como si la esencia del cristianismo fuera un conjunto de reglas y ordenanzas, como cargas pesadas a seguir. Y esto no es así, hermano. Las enseñanzas de Jesús van más allá, hermano, de una carga pesada, pues Él lo anunció. Mi carga es ligera y mi yugo es fácil. Así que seguir el Evangelio, seguir la palabra del Señor, no es una carga, hermano, es algo ligero que podemos llevar, es algo, hermano, que podemos disfrutar, pues la palabra de Dios es hermosa, las enseñanzas y las reglas que nos marca, hermano, la palabra del Señor, también, hermano, son metas a seguir para nuestra vida y crecimiento espiritual. La iglesia, hermano, la iglesia antigua rechazó este legalismo cuando insistió en que la obediencia a la ley de Moisés no era un fundamento para la vida cristiana. Pedro lo dijo a los legalistas, hermano: ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, y que es el que está en los cielos. Así que, amados hermanos, esto que nombra el apóstol Pedro, él sabía, hermano, que llevar el evangelio también era difícil, pero lo que estos hombres hacían con la ley mosaica era algo que nadie podía llevar a cabo. Solamente alguien vino a cumplirlo, y eso fue el Señor Jesucristo, cuando Él anunció que Él no venía a abrogar la ley, sino a cumplirla. Uno de los hombres que pudo cumplir, hermano, al pie de la letra, esas reglas, esas tradiciones que estaban anunciados en la ley mosaica. El Señor Jesús lo cumplió. Él vino a cumplir, hermano, con la ley y no vino a romperla. Así que la palabra del Señor también nos enseña cuando el Señor Jesús dice que no llamemos Padre a nadie aquí en la tierra, pues nuestro Padre es el que está en los cielos. Y no se refiere, hermano, aquí al Padre biológico, porque muchas veces se toma esto como un pretexto para anunciar como algo que tienen, hermano, en común algunas eh, doctrinas, sectas. Dentro de ellas podemos encontrar al catolicismo, porque usted puede llamar padre a su progenitor, pues en realidad es su papá. La palabra del Señor anunciaba esto, hermano, acusando a los escribas y a los fariseos, porque lo rechazaban como su Mesías, en particular por su hipocresía, al elevarse a sí mismos ellos, hermano, por encima de todo, y se ponían como títulos. Los fariseos usaban estos títulos también de padre y de maestro. Los maestros judíos adoptaban esos títulos porque se suponía que un maestro formaba al hombre y que también le daba vida. Por lo tanto, hermano, buscaban ser llamados padres, como si fuera la fuente de la verdad en lugar de Dios. Cristo enseñó que la fuente de toda vida y de toda verdad es Dios, y nadie debería buscar o recibir el título que pertenece solamente al Padre Celestial. Nadie debería de ser, hermano, reverenciado como Dios. A eso se refería el Señor Jesús. Esta denuncia es igualmente, hermano, irrelevante hoy. De ninguna manera cualquier persona debería admitir, seguir o elevar a un líder humano en cualquier organización religiosa o eclesiástica por encima del Señor Jesucristo. Jesús es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo. Y Él solo es el autor de nuestra salvación, la fuente, el consuelo en las dificultades y la fuerza para vivir la vida cristiana.
Él es el único a quien se le debe dirigir nuestras oraciones, a nadie más con el derecho de decir que alguien puede, hermano, cumplir o suplir nuestras necesidades espirituales. Las advertencias de Jesús en contra de llamar Padre a los hombres es una advertencia contra la ostentación, el orgullo y la hipocresía. Los católicos romanos, hermano, llaman a sus sacerdotes Padre, y el Papa tiene un nombre especial como el Santo Padre. Toman un título, hermano, de la palabra aramea Abab, que significa Padre. Esto es claramente, hermano, antibíblico. El sacerdote como Padre es problemático. En el caso del Santo Padre, no hay duda de que este título también es antibíblico, hermano. Ningún hombre puede asumir el título de santo porque solamente Dios es santo. Este título, hermano, se le da al Papa un estatus, hermano, destinándolo a ponerlo sobre todos los hombres como alguien supremo. Incluso el apóstol Pablo, hermano, reclamaba acerca de esto. Muchos cristianos hemos cambiado, hermano, todo esto que en algún momento pudimos aprender, que nos enseñaron tal vez en la tradición, en el catolicismo. Hay muchos que nacieron en el cristianismo y no fueron guiados a través de eso, pero hay muchas personas, hermano, que vienen del catolicismo y en algún momento llamaron al sacerdote Padre. Hasta estos días es llamado así. Hay sectas, hermano, queriendo poner seres iluminados como alguien superior. Hay una secta, hermano, coreana, Shincheonji se llama, quien está engañando a mucha gente, poniendo a su fundador como el pastor prometido. Debemos de estar alertas ante todo esto, pues está contaminando, hermano, a toda América del Sur, como lo está haciendo con Corea. Así que, hermanos, por lo estudiado, hemos podido dirigirnos a Dios como nuestro Padre. Dios es nuestro Padre Celestial. Hay una palabra llamada Abba, que es Padre de toda confianza, hermano. Así que podemos dirigirnos a Él rechazando cualquier indicación contraria. El Señor Jesús, hermano, hablaba acerca de todo esto. Tenemos nuestro Padre Celestial y aquí en la tierra no hay un ser supremo superior a los demás, a quien nosotros podamos llamar o dirigirnos como el pastor prometido, como el Padre o como el Papa. En realidad solamente eso se le atribuye al Dios de los cielos, que es nuestro Padre Celestial, el Creador del cielo y de la tierra, de usted mismo y también de mi vida misma. Dios les bendiga, hermanos. Continuamos en un siguiente video. Continuamos en el verso 23, donde el Señor Jesús nombra otra vez a los fariseos y a los escribas, llamándoles hipócritas, hermano. Ahora cuando también ya entregaban sus diezmos, pero vamos a ver de qué manera lo estaban haciendo estos hombres. Dios los bendiga, hermanos. Continuamos en un siguiente video.